Muy buenos días, hermanos, el Señor los bendiga. Una vez más en esta mañana estamos listos para compartir una vez más una porción de la palabra de Dios y bueno, deseando que de manera especial el Señor esté obrando en su vida, en su andar, en su caminar con el Señor. Y obviamente el día de hoy quiero invitarle en Lucas capítulo 1, versículo 40 y 41 para continuar con este breve estudio que estoy comenzando con relación a ser lleno o llena del Espíritu Santo. Mire lo que dice Lucas capítulo 1, versículo 40 y 41, cuando dice: entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que como oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Quiero que noten cómo dice que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, bendice este tiempo de meditación en tu palabra. Gracias, Señor, por esta oportunidad que me das de ministrar a tu pueblo, enseñarle tu palabra, Señor. Y obviamente, Señor, nuestro interés es que puedan conocerte más a ti y acercarse a tu perfecto plan en el día a día de su andar de la vida cristiana, al igual que tu servidor, Señor. Ayúdanos, llénanos, Espíritu Santo, dirígenos y enséñanos cómo debemos de conducirnos, Señor, a través de tu palabra en relación a tu Espíritu Santo. En Cristo Jesús. Amén. En el devocional pasado estuve hablando un poquito acerca de la llenura del Espíritu Santo y antes de eso estuvimos hablando de todas las características que conectaban a la vida de Zacarías y Elizabeth y cada una de las virtudes y características que llegaron a desarrollar a lo largo de la vida espiritual que ellos tenían. Y creo que esas características con las cuales Zacarías y Elizabeth contaban son características que todo cristiano a lo largo y ancho de su vida cristiana debería de desarrollar para ser más como el Señor Jesús. Todos sabemos que Elizabeth y Zacarías eran hombres de oración. Zacarías y Elizabeth fueron personas de devoción, de gozo y alegría, que tenían cuidado con el uso del licor que ellos le daban, la forma en la cual vivían una vida irreprensible, como el Señor quiere, y básicamente quitó todas las afrentas que el Señor tenía en relación a la falta de un hijo y del señalamiento que había, porque obviamente era un señalamiento negativo de parte de el pueblo, ver a una mujer sin hijo, y la afrenta un día fue quitada cuando se le concedió la dicha de poder tener a su hijo ahí, ¿verdad? Y bueno, veamos también, hermanos, de que fueron libres de dudas. El Señor dice que iba a traer a Juan el Bautista con la intención de hacer volver el corazón de los padres a los hijos. Y una de las doctrinas, como dije en el devocional pasado, resaltantes en el Evangelio de Lucas, y que va usted a encontrar constantemente esa declaración, es el tema de la llenura del Espíritu Santo. Esta es una de las doctrinas más mal interpretadas y más mal utilizadas por un alto segmento de cristianos que obviamente pareciera ser que prefieren sus emociones que lo que la Escritura nos dice. Y mil veces en relación a cualquier tipo de doctrina que nosotros queramos defender o cualquier posición que nosotros queramos proteger, la primera cosa que deberíamos de hacer es proteger lo que la Escritura dice por encima de lo que yo crea o piense o sienta en mi vida. Y obviamente, al pensar en el Espíritu Santo, varias ocasiones, por lo menos 3 en un segmento de 5 versículos, se menciona cómo Elizabeth fue llena del Espíritu Santo en el versículo 41, y notas de gratitud y de alabanza y de referencias bíblicas fueron las que evidenciaron cómo esta mujer había sido llena del Espíritu Santo y dando evidencia de ello. No hubo descontrol, no hubo balbuceos, no se tiró al piso fuera de control, como hoy en día sucede en estas reuniones contrarias a la Escritura, que obviamente
pareciera ser que están preferentemente queriendo hacer lo que ellos creen y piensan y sienten que lo que el Señor de alguna manera quiere que nosotros comprendamos a través de la palabra de Dios. Y como dije momentos atrás, mucha gente antepone lo que piensa y lo que siente por encima de lo que Dios dice a través de su palabra. La Biblia nos dice que Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo que avives o despiertes el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y mire lo que dice, porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza, de amor y de templanza. Nada tiene que ver con tirarse al piso. Nada tiene que ver con descontrol. Todo tiene que ver con fortaleza, poder y templanza y dominio propio. Pero obviamente, al una vez más decir que ella fue llena del Espíritu Santo, veíamos en el devocional pasada que hubo alabanza por el anuncio dado, deseos de glorificar al Señor de forma ordenada y correcta a nuestro Señor. Y obviamente aquí es donde vamos a entrar en materia de este devocional. Cuando se habla de la llenura del Espíritu Santo, debemos de comprender que lleno del Espíritu Santo tiene que ver específicamente con el control que el Espíritu Santo que Él tiene de nuestra vida y de nuestro andar cotidiano, de nuestra vida cristiana. Creo que cuando hablamos del control del Espíritu Santo, hermanos, es importante que entendamos que al momento que fue llena del Espíritu Santo Elizabeth, inspiró y guió a Elizabeth en sus expresiones de total y completa alabanza y gratitud por habérsele concedido estar frente a la madre del Mesías. Cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, no podemos dejar de lado las epístolas paulinas o que el apóstol Pablo escribió, que nos dicen la manera en la cual el creyente debería de reflejar que ha sido lleno o es lleno del Espíritu Santo en su vida. La Biblia nos dice en el libro de Efesios 5, 17 y 18, por tanto no seáis imprudentes sino entendidos, mire, de cuál sea la voluntad del Señor. Y mire lo que dice, no os embriaguéis de vino en el cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu. Y nota el versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, canciones espirituales, alabando al Señor en vuestros corazones, versículo 20, dando gracias siempre de todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué interesante que todo lo que tenga que ver como consecuencia de la llenura o del control del Espíritu Santo de Dios, nada tiene que ver con esa serie de barbaridades y de contrariedades que estamos viendo como manifestaciones de el supuesto mover del Espíritu. Probablemente sí sea el mover del Espíritu, pero no del Espíritu Santo de Dios. Probablemente va a ser el mover del Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, porque en verdad, cuando el Espíritu Santo te llena, te controla, te conduce por cada aspecto de tu vida, haciéndote hablar con salmos, con himnos, canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, aprendiendo a dar gratitud. Entonces, sencillamente se habla aquí de la influencia bajo el cual todo el cristiano debería de vivir cada día de su vida mientras se encuentra de este lado del cielo. Dice la Biblia, mas sed llenos del Espíritu. Está hablando de el proceso del cual el cristiano, para que pueda ser lleno, se va a tener que vaciar de sí mismo, se va a tener que vaciar del egoísmo, se va a tener que vaciar de la indiferencia, se va a tener que vaciar del odio, se va a tener que vaciar del rencor, se va a tener que vaciar del resentimientos, de tal forma que para poder llenar un vaso, Dios no llena vasos ocupados con tantas características contrarias al control del Espíritu Santo, sino que llena y controla vasos
que se han vaciado de sí mismos para dejar que el Espíritu Santo de Dios sea el que tome el control de nuestra vida. Por eso dice la Biblia, sed llenos del Espíritu. Y obviamente, como citaba en el devocional pasado, la Biblia nos dice que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicería, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Dice Gálatas 5, 16 al 18, obviamente que eso es ser lleno de sí mismo. Pero cuando es lleno del Espíritu Santo de Dios, obviamente ocurre el control del Espíritu de Dios obrando en nosotros amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y Pablo dice que contra tales cosas que el Espíritu Santo controla, dirige, no hay ley. En Gálatas 5, 16 al 22. Cuando hablamos de ese control o de esa influencia del Espíritu Santo y de la llenura del Espíritu Santo, obviamente debe de quedar claro que tiene que ver con más que emociones. En verdad tiene que ver más con una decisión voluntaria de rendirse o vivir bajo la dirección que el Espíritu Santo de Dios quiere producir en nuestra vida, pero no la puede producir en nosotros a menos de que estemos guiados, dirigidos por su bendita palabra. Escuche lo que dice en Colosenses 3:16. La palabra de Cristo habita en vosotros en abundancia, en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros con salmos e himnos y canciones espirituales, con gracia cantando en vuestros corazones al Señor. Entonces, obviamente este es un pasaje paralelo en relación a cómo la palabra de Cristo debería de habitar en abundancia en nosotros para que eso sea lo que el Espíritu Santo tome y controle nuestra manera de vivir y de actuar en nuestra vida cristiana. Dios no va a llenar a alguien que no se deja controlar por su palabra. Obviamente yo escucho a muchas personas decir, si el Espíritu me dice que haga esto, lo voy a hacer, pero si va contra la palabra de Dios, no fue el Espíritu de Dios. Eso es una contrariedad a la doctrina del Espíritu Santo de Dios. La Biblia nos dice que la palabra de Cristo debería de morar en abundancia en nosotros, de tal forma que controla nuestra conducta y nuestra manera de ser en nuestro andar diario. Por eso, al llevar una vida controlada por su palabra, obviamente el Espíritu Santo va a tomar su palabra que tú has escudriñado, que has leído, que has memorizado, que has guardado en tu corazón, y te va a llevar a vivir una vida pura, controlada por el Espíritu Santo, usando su palabra en abundancia con la cual tú te has nutrido en tu vida como cristiano. Cuando yo soy lleno y controlado por el Espíritu Santo, me guiará a confesar mis pecados, para morir a mí mismo, que por cierto tanta falta nos hace morir a nuestros anhelos, a nuestros deseos, para vivir bajo el dominio y el control que el Espíritu de Dios quiere producir en nosotros. Santiago 4:6 nos dice, pensáis que la Escritura dice sin causa, y note las palabras, el Espíritu que mora en nosotros codicia para envidia. En otras palabras, podemos decir que, como dice la versión 60 en Santiago 4:6, dice que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, dice, nos anhela celosamente. En otras palabras, es tal cual si Él codiciara el anhelo de que Él dominara cada una de nuestras acciones, palabras y conducta de nuestra vida cristiana. Por eso creo que ser lleno del Espíritu Santo es vivir bajo la guía de su Espíritu, muriendo a nuestros deseos y a nuestros anhelos y dependiendo del poder del Espíritu Santo para hacer todas las cosas. Ser lleno del Espíritu Santo, hermanos, es vivir consciente de que el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros por la fe, como dice el libro de Efesios capítulo 3, versículo 17, cuando la palabra de Dios dice que habite Cristo por la fe en vuestros corazones para que arraigados y fundados en amor, mire lo que dice, podáis comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longura, la profundidad y la altura,
y conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos, mire, de toda la plenitud de Dios. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo es vivir consciente del Señor Jesucristo y en verdad permitir que su mente, por medio de su palabra, domine en mí todo lo que pienso y lo que hago, para no errar y fracasar en mi vida cristiana. Yo escucho a muchos cristianos hoy en la actualidad externar lo que piensan y lo que dicen. Obvia razón, lo hacen y lo dicen porque no viven bajo el control y la guía del Espíritu Santo de Dios, diciendo, pues, yo digo lo que pienso y lo que creo. En realidad deberíamos decir lo que Él piensa y lo que Él cree de su palabra. Entonces, vivir bajo el control del Espíritu Santo de Dios, podemos concluir este devocional diciendo que es más que balbucear, es más que tirarse al piso, es más que decir cosas absurdas que usted y yo ni siquiera sabemos. En verdad, ser lleno del Espíritu Santo tendrá que ver con el control que Él producirá en la medida en la que nosotros nos nutramos y llenemos nuestra mente bajo el control de vivir bajo el dominio y dirección de su bendita palabra. Dejamos de vivir para nosotros mismos y comenzamos a vivir bajo la dirección y el control que el Espíritu de Dios produce en usted y en mí. ¿Cómo nos hace falta cristianos que sean controlados, dirigidos, llenados por su Espíritu Santo en nuestra vida cristiana? Que el Señor le ayude en este segundo devocional a pensar cuánto el Espíritu Santo de Dios controla de su vida y de la mía, de tal forma que obviamente podemos decir que muchos de los conflictos a nivel familiar y personal con otras personas es porque estamos dejándonos dominar más por la carne que por el Espíritu Santo de Dios. Y que el Señor nos ayude en este día a decirle día a día, Señor, contrólame a mí a través de tu palabra para no errar en el plano de lo que tú deseas para nuestra vida cristiana. Que el Señor nos ayude para vivir bajo el control y la llenura del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, bendice este día. Ayúdanos a vivir bajo el control de tu Espíritu Santo, tal como lo hiciste con Elizabeth cuando se encontró con María, la madre de nuestro Señor Jesús. Bendice este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.